Buenos días a todos. Gracia y paz de Dios. Días a todos. Gracia y paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos sigan en este tema que vamos a compartir. Nuestro tema de hoy se llama gente de poca fe. La que tenía una fe grande fue la mujer sirofenicia o la mujer cananea, la que tenía a su hija enferma, y fue a Jesús y los discípulos le obstaculizaron, los discípulos le estorbaron, y Jesús primero no le respondió y después les dijo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Pero Jesús no le respondió, y cuando le respondió le dijo: no está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Y esta mujer aún así dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Oh mujer grande es tu fe. Se ha hecho contigo como tú quieres. Entonces, a ver, vimos tres tipos de gente. Gente que no creyó, gente que creyó un poquito y gente con mucha fe. Hoy vamos a ver la gente que cree un poco. Vamos a ver a la gente que enfrenta tormentas, tempestades, y que muchas veces ahí es donde cuestionamos a veces la fe, ¿no? Entonces vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, dice así la palabra de Dios para la gloria de su Señor Jesucristo. Dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Ok, pues vamos a ver. Todos en la vida, todos enfrentamos tormentas, tempestades. Y muchas veces son, como dice aquí, gran tempestad, ¿no? Una gran tempestad. El miedo nos afecta cuando enfrentamos esas tempestades. Lamentablemente somos seres humanos que aunque decimos creer en Dios, a veces en la tempestad nos olvidamos de Dios. Aquí los discípulos estaban obedeciendo a Jesús. Porque a veces decimos: bueno, enfrentamos tempestades porque desobedecemos. No, les quiero decir, muchas veces los que obedecen enfrentan tempestad. ¿Por qué le estaban obedeciendo? Porque la orden de Jesús es: pasemos al otro lado. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? No se fueron por otro lado, no se fueron a otra barca, se subieron a la barca y estaban obedeciendo y estaban enfrentando una gran tempestad. O sea, quiero que tomen en cuenta esto: enfrentas tempestad cuando obedeces a Dios y enfrentas tempestades cuando desobedeces a Dios. Entonces uno dice: bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es que cuando tú obedeces a Dios, tú estás cerca de Dios. Cuando desobedeces a Dios, estás lejos de Dios. Fíjense, había una ilustración que me gustó. En una ocasión lo dio un pastor. Dice que él vivía cerca del templo, o más bien vivía en la casa pastoral que está a un lado del templo. Comúnmente antes así lo solían hacer: el templo y a un lado una casa, y allí habitaba el pastor. Entonces él vivía en la casa pastoral, y dice que de pronto un día, cuando se oyeron unos gritos tremendos en el templo, y decían: ¡Dios! Y cuando él fue al templo, vio a un hermano que tiene una voz tremenda. Y entonces él estaba gritando a todo el mundo: ¡Dios, escúchame, respóndeme! Y el grito se oía muy fuerte. Entonces se acerca el pastor al hermano y le pone la mano en el hombro y dice: hermano, ¿por qué gritas?
y dice, Dios no está lejos, Dios está cerca, Él te oye. Entonces el hermano voltea y le dice, pastor, no es Dios el que está lejos, soy yo el que me he alejado. Por eso le grito a ver si me oye. No es Dios, Dios no se ha alejado, soy yo el que me he alejado. Y entonces eso me recuerda que a veces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a enfrentar tormentas, pero estamos cerca de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, vamos a enfrentar tormentas, pero vamos a estar distanciados, lejos de Dios. Entonces, yo quiero que recuerde esto porque las tormentas a veces se juntan una tras de otra y vienen con lluvias, vientos, rayos, truenos. Imagínense una tormenta así, nada más por un momento. El viento, la lluvia, los truenos, los rayos cayendo, las peores condiciones. Y a veces así nos pasa. Se viene una y se viene otra y decimos, bueno, Señor, ¿qué pasa? Yo te estoy obedeciendo. No estoy desobedeciendo. Y se pueden esperar humanamente lo catastrófico en nuestra vida. Sin embargo, Dios tiene cuidado de todos nosotros. Todas las cosas que se levanten en nuestro caminar diario, Dios está al tanto de ello. Cuando Dios permite una tormenta, es porque Dios quiere acercarnos a su propósito. Quiere que crezcamos en la fe. Dios no se ha olvidado de nuestro llamado. Y a través de esas tormentas es que crece nuestra fe, crece nuestra autoridad, aprendemos más, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, la unción del Espíritu Santo fluye en nosotros y muchas veces nos identificamos con estos discípulos. A veces pensamos que solamente nosotros estamos pasando una situación difícil, pero ¿se acuerdan del texto que leímos en un inicio de Primera de Pedro, qué? A ver, no me digan que no lo leyeron. Primera de Pedro, capítulo 5. A ver. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo... ¿Qué leíamos? A ver, versículo 9. A ver, ¿qué dice? El cual resistid, dice... Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En qué? En todo el mundo. En todo el mundo. O sea, no solamente nosotros. A veces vemos a un predicador y decimos, qué hombre de fe o qué persona que tiene el poder de Dios. Solamente él sabe los problemas, las tempestades que está enfrentando, las tormentas que tiene que sortear. ¿Por hacer lo malo? No. Muchas veces por obedecer a Dios. Tomen en cuenta que los discípulos no estaban enfrentando esa tempestad porque estaban desobedeciendo. Estaban enfrentando esa tempestad por la obediencia. No lo estaban enfrentando por hacer lo malo. Lo estaban enfrentando por hacer lo que tenían que hacer. Porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. El propósito está al otro lado. El llamado fue cruzar ese mar. No digo que van a aparecer. Pero lógico, al ver la tempestad, viene el temor, el miedo. Y eso quiero que veamos algunas cosas. Lo primero que quiero que vean, Marcos 4, capítulo 4, versículo 37, quiero que lo vean, Marcos 4, 37. Centren su atención en ese versículo y quiero que vean. Lo primero que veamos, las tormentas son inesperadas. Las tormentas suceden de pronto. Qué bueno fuera si nos avisaran. Qué bueno fuera que si dijeran, esto vas a vivir, pero no, en la vida vas a enfrentar tormentas inesperadas. Van a ser de pronto. Y por más que seamos expertos en algo, no vamos a poder enfrentarlo con nuestra capacidad. Vamos a necesitar de la fe. Aquí en este caso, a ver, los que estaban enfrentando esta tormenta eran el mar y eran pescadores. Los discípulos de Jesús, ¿quién recuerda quiénes eran pescadores? ¿Cuántos de los discípulos eran pescadores?
Cuando menos tres. Pedro, Marcos y Andrés. Cuando menos tres. Perdón, Marcos no. Era a ver, se me fue. Andrés, Pedro y se me fue. Bueno, pero eran tres. Que eran pescadores. Acuérdense cuando Jesús iba caminando en el mar y a la orilla del mar y los encontró y los llamó. Eran tres pescadores, eran expertos en el mar. Sin embargo, aquí, aunque eran expertos, ellos tuvieron miedo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Ahora, quiero que vean esto. La tormenta surgió de pronto. No era algo que les dijo Jesús, ¿saben qué? Vamos a atravesar el mar y vamos a enfrentar una tormenta ahí. No. Dice ahí muy claramente, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba. En otra versión dice, de pronto, al ir cruzando el mar se levantó una gran tempestad. De pronto. No fue que ya les había dicho, no. Él dijo, subamos a la barca y atravesemos y vayamos al otro lado. Y de pronto se levantó una tempestad. Nos agarra, como se dice comúnmente, las tempestades nos agarran con la guardia abajo, desprevenidos. Pero es el mejor, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Saben por qué? Porque allí vamos a clamar a Dios. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si estuviéramos en un lugar de fiesta, de gozo, no clamamos a Dios. Yo siempre les digo, hermanos, fui a orar al hospital Yanga. En el hospital Yanga hay un área que es privada, solamente entran personas familiares de los que están ahí, pero no puede entrar nadie más. Le llaman, es un lugar que está inmunizado. Y cuidado que entre alguien, por ejemplo, que lleva una gripe o eso, porque mata a los que están ahí. Están los que están enfermos de SIDA, están los que están enfermos de una enfermedad que... ¿Cómo se me fue el nombre? Pero bueno, son personas que su sistema inmunológico no reacciona. Entonces, si llega alguien con una bacteria, un virus, los acaba. Y por eso, antes te preguntan cómo vas, si tienes tos, si tienes gripe, si no tienes algún malestar o eso. Si no, no pasas. Y te preparan para que puedas entrar. Entonces, entré allí en ese lugar y vi el dolor de esa gente. De verdad. Nunca nos imaginamos lo que nos puede deparar la vida si nos alejamos de Dios. Allí estaba, en ese lugar estaba el hijo de una hermana. ¿Y sabe qué me decía? Por favor, ore por mí para que me muera. Yo ya no quiero vivir, ore por mí para que me muera. No quiero ni un día más seguir atormentándome. No pedía para ser sanado, él pedía para morir. Y decía yo, bueno, vamos a orar y que la voluntad de Dios sea hecha. Pero cuando yo me puse a orar por él, todos los demás estaban orando. Había 5 o 6 personas, sin que yo les dijera. Es más, uno de ellos al finalizar me dijo, yo soy católico, pero quiero que ore por mí, por favor. La tormenta hace que clamemos a Dios. ¿Sí o no? Entonces, las enfermedades, las crisis económicas, el perder un trabajo, el perder un familiar, son esas tormentas que no nos las esperamos. ¿Cuándo sabemos que vamos a perder un familiar? ¿Cuándo sabemos que vamos a perder la economía, el trabajo? Nunca nos dicen, pues ¿sabes qué? Este año te vamos a despedir del trabajo. No. Siempre nos deparan sorpresas y esas son las tormentas que hay que enfrentarlas. Ok, entonces, lo primero es, las tormentas son inesperadas. Lo segundo, no era cualquier tormenta. Cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles, pero que podemos solucionarlas, ni nos acordamos de Dios. Pero cuando son unas tormentas grandes,
¿saben qué? No hay otra más que clamar a Dios. Y esta era una gran tormenta. A ver, ve ahí el versículo 37, véalo. Una gran tempestad. ¿Sí o no? Sí. Dice que era ¿qué? Una gran tempestad. Así que esa tormenta no era una tormenta pequeña, era una gran tormenta. Es más, en otra versión, ¿sabe qué dice? Era una versión feroz. Era una versión feroz. Así la describe en otra versión, en otra traducción. De tal manera, mira, era tan feroz esta tormenta, que vean lo que al final del versículo dice, de tal manera que ya se anegaba. Se anegaba. Es más, en otra versión dice, era tan grande la tormenta, tanto era el agua que venía con el viento, que dice que se hundía en otra versión. ¿Y cuántas veces sentimos eso precisamente? Que cuando enfrentamos una tormenta, no es una tormenta cualquiera, es una tormenta tan grande que sentimos que nos hundimos. Los discípulos sentían que se hundían, y por eso miren lo que dice ahí en el versículo 38. Quiero que vean cómo estaba Jesús. Y cuando sentimos que nos hundimos, pareciera que Jesús está durmiendo, dice ahí. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y lo despertaron. Cuando enfrentamos esas grandes tormentas es cuando necesitamos ir a ¿quién? Ahí no lo podemos hacer en nuestra fuerza, no podemos solucionarlo. Por más que los discípulos se hayan esforzado en sacar el agua que estaba en esa barca, no podían librarla porque necesitaban Jesús. Entonces fueron y clamaron a Jesús. Dice ahí en el versículo, a ver, déjenme ver. ¿A dónde está? Dice maestro. Perdón, en el 38. Dice, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Cuántas veces en medio de esa tormenta es tan grande que pensamos que vamos a perecer? A veces decimos, hasta aquí llegué. Sin embargo, Dios tiene cuidado de todo esto, porque Él dijo que pasemos al otro lado. Ok, entonces enfrentamos por tormentas circunstanciales, tormentas grandes, y esas tormentas golpean, escuchen bien esto, golpean físicamente, golpean emocionalmente, pero golpean espiritualmente también. Quiero que vea esto, golpean físicamente, porque era físico eso, pero eso físico se trasladó a lo emocional. ¿Cómo estaban los discípulos? Con miedo. Eso de que era emocionalmente estaban afectados, pero también espiritualmente porque faltó su fe. Entonces las tormentas nos afectan tanto físico, emocional, espiritual. A veces sentimos que ya perecemos. Por eso el tercer punto es ese, precisamente. Las tormentas afectan porque son circunstanciales, porque son grandes, porque son algo que emocionalmente nos afecta y también espiritualmente. Imagínense, de pro iba todo bien en el mar, como dicen, todo es tranquilo, todo es bonito, pero sin embargo de pronto se volvió tan gris ese momento, tan oscuro por la tormenta, de algo externo, fíjense, imagínense, de algo externo pasó a ser algo interno. Quiero que vean eso, porque a veces lo externo decimos, pues no pasa nada. No, pero afecta internamente. Aquí ya sus emociones de los discípulos ya estaban, y nos abandonó y está durmiendo y no hace nada por nosotros. Internamente ya estaban afectados. Entonces, eso pasa con nosotros. Lo que hay fuera te empieza a golpear internamente, tus emociones. El viento externo golpea tu alma, golpea tus sentimientos. No solo era circunstancial, era algo momentáneo y era algo grande que estaba golpeando las emociones, era algo espiritual y eso nos afecta a todos muchas veces, no solamente a uno. Por eso afecta a nuestra salud, nuestra economía, el dolor que estamos viviendo de pronto. Quiero que veamos
en el libro de, ahí mismo, perdón, en el libro de Marcos, dice, ¿cómo enfrentamos estas circunstancias? ¿Cómo enfrentamos este problemas? Lo primero, quiero que recuerden esto, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar las tormentas, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en la barca. Permanecer. Muchas veces cuando vienen las tormentas, ¿qué es lo que quiere uno hacer? Huir. ¿Sí o no? Y a lo mejor esto lo digo por mí. Yo cuando enfrento problemas digo, ya vamos a volar todo. ¿No le ha pasado a ustedes? A mí sí me pasa. A lo mejor porque yo soy muy carnal, pero a mí sí me pasa. Por ejemplo, cuando a veces veo que el pueblo no responde, digo, no, pues ya para qué. No. ¿Cómo vas a enfrentar las tormentas? Número 1, permaneciendo. Permaneciendo. Si quieres cruzar, si Jesús te dijo, pasemos al otro lado, y quieres llegar al otro lado, en medio de la tormenta tienes que permanecer. Permanecer en la barca. No la abandones. No te tires al mar. Permanece. Sé que tienes que saber, o al menos en mi caso, yo tengo que saber que hay un destino, que hay un propósito, hay un plan divino, está del otro lado. Tu propósito está allí, no está en la tormenta. La tormenta es solamente para que tu fe crezca. La tormenta no es para que te lamentes, la tormenta es para que tu fe crezca. Vas a llegar a tu destino, pero está al otro lado, por eso no abandones la barca. Nada ni nadie te tiene que sacar de la barca, nadie ni nadie. Tienes que permanecer. Parece que se hunde, pero no se va a hundir. Parece que vas a perecer ahí, parece que hasta ahí llegaste, pero no se va a acabar, porque Dios dijo, pasemos al otro lado. ¿Amén? Número dos, cuando estés allí en medio de la tormenta, enfócate. No abandones, pero ahora ¿qué? Enfócate. Porque el enemigo lo que quiere hacer es que pierdas la visión de lo que Dios ha dicho. Ya no estaban viendo el otro lado, ya no estaban viendo el propósito, ya no estaban viendo la meta, el objetivo, ahora estaban viendo la tormenta. Y escuche bien esto. El enemigo utiliza la tormenta para distraerte, mientras Dios usa la tormenta para que crezcas, para que te enfoques. Escucha bien esto. El enemigo usa las tormentas para distraerte, para quitarte de la fe, para quitarte de la palabra. Pero Dios usa las tormentas para que te afirmes, para que crezcas, para que te acuerdes del propósito que Dios tiene en tu vida. Tú tienes que decir en medio de la tormenta, yo no soy alguien que divaga sin rumbo, tengo un destino, tengo un propósito, tengo una meta, tengo dónde llegar. Amén. No tienes que distraerte, enfócate. Quiero que vayamos a Marcos 4:39 al 40, por favor. Lo tercero es, cuando enfrentes las tormentas, cree. No solamente tienes que enfocarte, no solamente tienes que permanecer, tienes que creer. A ver, número 1, para enfrentar la tormenta tengo que permanecer en la barca. Número 2, tengo que enfocarme. Y número 3, tengo que creer. Porque si no creo, hermanos, pues no. Porque aquí el detalle es que el enemigo estaba tratando de distraer, de desenfocar a los discípulos. Y tenemos que creer. Marcos 4:39, quiero que lo veamos. Dice así, 39 al 41, dice: levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuche bien esto, todo lo que necesitamos que haga Jesús a nuestro favor, lo único que tenemos que hacer es creer. Creer, dice, porque para el que cree, todo le es
posible. Atrévete a creer a pesar del viento, a pesar de las olas, a pesar de los truenos, los rayos que pueda haber. Atrévete a creer. ¿Por qué? ¿Por qué debo de confiar en Dios? Porque Él es fiel, porque Él es poderoso, porque su palabra es verdad. Y Él dijo que pasaríamos al otro lado. Por eso tenemos que creer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Por eso tenemos que creer. Él es digno de toda confianza. Lo más fácil sería abandonar la barca, pero pereceríamos. Lo más fácil es decirle dónde estás, pero ¿por qué no venir a Él? ¿Por qué no rendirnos a Él? Y decirle, Señor, sálvanos que perecemos. Sentimos que perecemos, pero Él que es fiel nos va a enseñar a la otra orilla. Ahora, tomen en cuenta, hermanos, en este caso, cuando estaban en la orilla, todos creyeron. Todos creyeron, porque se subieron, obedecieron. Pero en el medio de la tormenta es ahí donde tenemos que creer. La orilla es fácil creer, pero estando en medio del mar, allí es donde tenemos que manifestar que estamos creyendo realmente en Él, porque no es en nuestras fuerzas. Dice, no es con ejército, no es con fuerzas, sino es con el poder de su Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús, yo les invito. No somos gente que estamos divagando en el mar sin dirección, sin rumbo. Hay una orilla que nos está esperando. Está al otro lado. La tormenta solamente nos va a enseñar a clamar en Él. Y si estamos obedeciendo, hermanos, estamos cerca de Él. Él está en nuestra barca, así que no abandonemos la barca. Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te agradecemos porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. ¿Quién no enfrenta tormentas? Como dice tu palabra, nuestros hermanos en todo el mundo están enfrentando circunstancias. Enséñanos a que esa palabra que tú nos has dado, ese destino que has marcado, ese propósito que tienes para nosotros, que esté en nuestros corazones, que cuando el enemigo nos quiera distraer con tormentas, tu palabra no falte en nuestros corazones y la visión esté clara en nosotros, que al otro lado hay un propósito, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús te lo pido, que esta palabra active nuestra fe, nos mantenga firmes, que permanezcamos en la barca, Señor. Que nosotros creamos a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estarán recibiendo esta palabra. Glorifícate en la vida, en el corazón de cada uno de ellos, de tal manera que tu gloria se deje manifestar en el hogar, en la vida de todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.